Muy buenos días, mis estimadas audiencia. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por este día más de bendición que nos ha permitido vivir. El día de hoy vamos a continuar con el tema titulado Dones otorgados por el Padre. Romanos 12, 6, 8 es nuestra escritura base. La semana pasada habíamos visto el primer don, que es profetizar. Y vamos a recordar la porción de la escritura y hoy vamos a continuar con el segundo don que ella menciona en su orden. Y dice Romanos 12, versos 6 al 8. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, que fue el que vimos la semana pasada, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Vamos a dejar la porción hasta ahí, porque el don que vamos a ver de acuerdo al orden de la escritura, hablaremos hoy entonces del don de servicio. ¿Y qué es este don o en qué consiste? Comprende tanto a aquellos cuyos dones especiales los capacita mejor para atender al cuerpo en sus necesidades materiales, como a aquellas personas también que prestan cualquier tipo de servicio en la iglesia. Recordemos que la escritura nos dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 5, que hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Aquí tenemos dos tópicos importantes a tener en cuenta en esta manera de ministrar el don de servicio. Ministrar y servir amorosamente a todos los que estén en necesidad, eso nos manda la escritura. Y como segundo tópico, ministrar tal y como corresponde al trabajo y oficio del diácono. El primero habla de como en general, ¿no? Cuando dábamos la definición. Es aquello particular que le da Dios a una persona para que sirva en cualquier área. Y el segundo era para que sirviera en la iglesia. Entonces, ministrar tal y como corresponde al trabajo y oficio del diácono. Vamos a ver la escritura en Mateo 20, versículos 25 al 26. Y dice la porción de esa escritura: Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. ¿Y por qué vamos a sintetizar esto? Le voy a dar el contexto. ¿Por qué habla el Señor Jesús estas palabras? Pues que se haría muy largo el texto completo leerlo. Aquí el Señor está hablando esta palabra cuando vienen los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, junto con la madre de ellos, y le pidieron al Señor Jesús que los sentara a su derecha y a su izquierda en el reino. Entonces, en este ejemplo de la escritura, indudablemente Santiago y Juan deseaban sentirse grandes y obtener posición. Y miren la respuesta que les dio el Señor. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Duras palabras que nos aterrizan. Bastante fuertes. Revisemos o más bien analicemos que la verdadera grandeza, tal y como nos lo enseña el Señor Jesús, se mide en términos de servicio. Y el mismo Señor nos dice eso porque Él es el que tiene toda la autoridad, puesto que Él ofreció el más alto ejemplo de servicio en su muerte expiatoria, por ustedes y por mí, por todos nosotros. En el pasaje de la escritura, vemos que Santiago y Juan se atrevieron a responder a Jesús. Eso está dentro del contexto.
que eran capaces de beber el vaso, porque el Señor Jesús les dice que si eran capaces de tomar esa copa amarga, y ellos le dicen que sí. Es decir, esa copa amarga que tomaría el Señor. Y ciertamente, mire lo que es atreverse a hablar cuando se quiere obtener una posición. Ciertamente, Santiago y Juan sufrieron. Santiago fue el primero de los apóstoles en sufrir martirio. Esto lo vemos en el libro de los Hechos. Y Juan, en sus últimos años, vivió en persecución y en exilio y fue martirizado. Abrieron su boca y la misma escritura nos dice que el hombre es preso o es atado por los propios dichos de su boca. Por lo anterior, veamos entonces cómo se llega a ser grande en el reino de Dios. En Lucas 22, 25 al 27 tenemos uno de los ejemplos de cómo llegamos a ser grandes en el reino de Dios y no a través de lo que querían Santiago y Juan. Dice la porción de esta escritura en la Nueva Traducción Viviente. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso, no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve, fue la respuesta del Señor Jesucristo. Y mis estimados amigos y hermanos en la fe, esta norma que pone el Señor Jesucristo, esta medida que pone el Señor Jesucristo, hasta hoy está vigente en nuestros días. Los principios de Dios son eternos. Los más destacados son los que sirven al enfermo, al desvalido, al que sirve en la cárcel, al que está herido, etcétera. Son grandes cuando se ve la entrega. No son grandes como sucede, por ejemplo, cuando con los famosos cuyas fundaciones y obras benéficas probablemente son para adquirir fama o más fama en el mundo, o por conveniencia a sus declaraciones de renta, o por el reconocimiento público definitivamente. Entonces, la manera para ser grandes en el reino de Dios es ser, el líder debe ser como un sirviente. Todo líder debe ser como un sirviente. Ahora miremos la otra parte, la contraparte. ¿Qué nos impide llegar a ser grandes en el reino de Dios? Mateo 23, 2:12 en la Nueva Traducción Viviente nos lo deja ver. Ahí nos dice: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Está diciéndole el Señor Jesús a sus apóstoles. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Les está hablando a sus apóstoles. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás.
pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. En resumen, estos pasajes de la Escritura los podemos reunir en una sola palabra, y es orgullo. Un sinónimo, soberbia, altivez. Todos los sinónimos que se le quieran sumar a ellos, expresados en un lenguaje espiritual sencillo, se llama pecado. Pero miremos lo que dice en la Escritura el Salmo 59, 12. Salmo 59, 12. Nos dice, pecan en todo lo que dicen, pues que sean presa de su propio orgullo y de sus falsos juramentos. O otra versión dice, debido a las cosas pecaminosas que dicen y a la maldad que está en sus labios, haz que queden atrapados por su orgullo, por sus maldiciones y por sus mentiras. Vemos claramente que la soberbia, el orgullo, la altivez fue la causa de que Luzbel pecara la primera vez que él desobedeció, porque si algo nos revela la Escritura es que fue el orgullo lo que lo llevó a cometer ese pecado. La soberbia siempre dice, cuando alguien es soberbio o algo, dice, yo puedo hacerlo mejor, o yo puedo hacerlo mejor que Diana, o Diana puede decir, yo puedo hacerlo mejor que Mario, al punto de llevar a un segundo plano a Dios, porque siempre estamos pasando por encima del que sea. Entonces, Luzbel llevó a un segundo plano a Dios, al mismo Dios, y a eso nos va a conducir la soberbia y el orgullo. De otra parte, la soberbia conduce inevitablemente al pecado de la rebelión. ¿Qué fue lo que hizo con Luzbel? Se rebeló contra Dios. Entonces siempre va a conducir al pecado de la rebelión. El estar llenos de orgullo, de altivez, de prepotencia, nos pone siempre en contraposición delante de Dios, que fue lo que ocurrió con Luzbel. Por eso la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La soberbia da lugar a la autosuficiencia. Provoca que no estemos dispuestos a aprender de otras personas ni de Dios. Por algo el Señor Jesús nos enseña que seamos como niños. ¿Cómo es un niño? Es confiado, es atento y él está siempre presto a atender, a absorber y a aprender las enseñanzas. El niño aprende las enseñanzas de su padre, de su madre generalmente. Pues nosotros seamos como niños y estemos prestos a atender las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. El soberbio supone que lo sabe todo. Yo soy la última Coca-Cola del desierto y no, nadie puede pasar sobre mí y yo tengo la última palabra. Además, no quiere aprender. Y contrariamente, las bendiciones del reino son para los que las imploran. El orgulloso puede llegar a pensar o decir, ¿para qué le pido a Dios si Él ya sabe lo que necesito? Y la Escritura nos dice, si no pides, no recibes. ¿Sí ve lo contrario que es? En el reino de Dios no existe definitivamente manera de mantenernos neutrales. O estamos con Cristo o estamos en su contra. Dice la Escritura, o fríos o calientes, porque tibios nos vomitará de su boca. El tener orgullo, soberbia o altivez nos pone inmediatamente contra Dios, porque significa que no hemos rendido nuestras vidas a Él y no estamos verdaderamente al servicio de su obra. Quizá estemos por algún interés personal, quizá estemos por algún interés
secundario, terciario, por intereses de este mundo. Nuestra reflexión para el día de hoy: ¿cómo estamos en el servicio, tanto a nuestros semejantes como a Dios? Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por hoy hemos llegado al final de este devocional. Si les ha gustado esta palabra, por favor, denle like y nos continúa apoyando. Bendiciones, paz del Señor. Nos vemos en nuestro próximo devocional. Despierta, despierta. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra se gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? No pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborota